estoy reiniciando esto. Bueno, es igual. Vale. Entonces vamos a ver, ¿qué ha pasado en Ucrania concretamente? Yo no sé si os acordáis de... am, del cuerpo de voluntarios rusos que empleaba Ucrania, ¿no? Esta básicamente era una fuerza, estos suelen ser sus emblemas. De hecho, esta es de una de sus acciones. Es una fuerza que empleaba Ucrania de personal ruso, que a veces combinado con fuerzas del ejército ucraniano, ¿no? Por ejemplo, hombres como este, básicamente, lo que hacían era invadir territorio ruso, ¿no? Entonces, por lo menos a lo largo de la guerra, yo creo que han realizado 2 o 3 acciones de cierta enjundia. No sé ahora mismo exactamente cuántas, ¿no? Acciones. Bueno, este es el emblema, ahí lo veis bien, ¿no? Se está viendo, ¿verdad? No me equivoco. Vale, efectivamente, se está viendo. Em, Paréntesis, Rompe dice, ¿esto se va a publicar en YouTube? Por supuesto, por supuesto. Y en Twitch, por supuesto. Vale, entonces, ¿el punto cuál es? Los voluntarios rusos, lo que venían a hacer, ¿no? Es... por ejemplo, tuvieron esta otra acción muy conocida, ¿no? Cuando se ofrecieron a combatir por Prigozhin, ¿no? En este caso, es decir, bueno, toda una serie de acciones. Pero ¿a qué punto quiero llegar? Esta gente ya había atacado y entrado en territorio ruso más de una vez. Y habían tomado igual una aldea o un punto de la frontera. Y luego había habido un determinado número de combates y luego se habían retirado, ¿no? Eran acciones muy ligadas a la inteligencia militar de Ucrania y todo esto. Entonces, claro, el punto aquí ¿cuál es? Primero, al contrario que en otras fases de la guerra, está claro que los rusos no tenían información detallada de lo que está planificando Ucrania. Así como en la ofensiva del verano pasado sí fue el caso, en este caso todo lo contrario. Por tanto, ya solo jugaban a tener, no había una información clave que digas, hemos interceptado una llamada de Siriski, un micrófono que le habíamos puesto en un despacho, nos ha permitido conocer sus planes, ¿no? Eso no ha sucedido. Entonces ya a partir de ahí, ¿en qué te basas? En indicios, en tener que interpretar una serie de elementos como, oye, están preparando algo, ¿no? Entonces los rusos detectan elementos, vamos a suponer que habían detectado algunos elementos del ejército ucraniano, ¿no? Pocos, porque seguramente la inteligencia militar rusa, el grueso de su despliegue no lo tiene en Kursk, porque es una región secundaria y donde no se esperaba un gran ataque. Por tanto, no tienes tan monitorizada la zona. Pero bueno, pongamos que tú detectas algo, por ejemplo, un blindado Striker. ¿Sabes? Que es un blindado que utilizan unidades buenas de Ucrania, sobre todo determinadas unidades de asalto aéreo, paracaidistas, ¿no? Entonces tú vas elaborando tu informe de inteligencia, Estado Mayor, y apuntas, oye, indicios. Hemos visto elementos, lo que podría ser una compañía de Striker perteneciente a la 80 aerotransportada, ¿no? Por decir algo. Hemos detectado el escuadrón de Challenger, sorprendentemente, ¿no? Que es una unidad muy específica, son 12 carros, o 10 los que queden, ¿no? Y la hemos detectado curiosamente en la región de Sumy, junto a Kursk, ¿no? Hemos detectado el desplazamiento incluso de una batería antiaérea Buk. Bueno, y vas construyendo un dibujo que llega al Estado Mayor, ¿no? Y llega al analista. El analista ve la información ruso y claro, no tienes una información clave que digas, no, no, es que se ha desplazado el cuartel general de la brigada entera, de toda la 82, que ya es una unidad de élite. No, no, igual son elementos, retazos, ¿no? Luego lo conjugas con la información que tienes, y es que los rusos estaban muy preocupados por Sumy, llevaban meses publicando información de su preocupación en Sumy, de un ataque ruso en Sumy, de todo eso. Entonces, puedes plantearte, hombre, igual es que temen un ataque nuestro, por lo que sea, ¿no? Sería la primera vez que pasa, ¿no? O incluso te planteas, oye, los ucranianos están preparando algo, pero vamos a plantearlo como lo pensaría un general ruso, ¿no? Con ese posible desprecio que tienen hacia Zelensky, ¿no? Que como es un cómico y la tele es todo poco serio, ¿no? Pues le gusta mucho hacer este tipo de acciones propagandísticas que dan titulares, ¿no? Entonces, bueno, vale, está preparando un batallón o dos para hacer un ataquecito en algún punto de la frontera y, bueno, una de esas cosas irrelevantes. Entonces, el ataque empieza, ¿no? Y si veis el ataque, el día 1
el 6 de agosto, ¿qué pasa en el ataque? Pues que se toma... Es decir, empieza el circo, vamos a decirlo así, ¿no? Lo predecible, ¿no? Tú te esperabas un ataque de estos... pues no muy peligrosos, ¿no? Y eso es lo que sucede. Entonces ese ataque se produce justamente aquí. Este es el punto de paso de la frontera. Aquí vimos los primeros vídeos de los combates, cómo lo atacaron. Fijaros qué puestecillo. Era un puesto pues con cierto nivel de fortificación y tal, con sus bloques GESCO y todo eso. Pero bueno, tampoco es una gran posición. Es un punto de paso fronterizo. Y se produce un ataque ahí, se produce uno en este otro pueblecito de aquí. Entonces dices, mira, ya está. Están otra vez con la típica que hacen, que organizan, mandan a la fuerza de voluntarios rusos, ¿no? Y ya está. Entonces, ¿cuál es la reacción normal? Si tú eres el Estado Mayor ruso, pues ya está, mando lo que haya un poco por ahí. Entre los movilizados que haya por la zona, perdón, los reclutas de Mili, los mando 4 chechenos. De hecho, ya había algún checheno en la zona, con lo que no habría que descartar que, bueno, que sí esperaran un pequeño ataque. Mando a los 4 chechenos. Alguna unidad machacada de Ucrania que esté en descanso en Kursk y tal, pues la mando, aunque esté baja de efectivos. Como estos no suelen ser tampoco ataques muy grandes, pues eso. Luego un poquito de aviación, algún helicóptero que tenga en la zona y más o menos lo paro, me defiendo y de aquí a un mes los he echado, ¿no? De allí y ya está. Y queda pues en lo que es una acción propagandística. Este ha sido el tema. Yo creo que los rusos estaban interpretando, porque sí que hay indicios de que había algunos refuerzos en camino rusos. Es decir, sí que parece que algo, como que sí tenían informaciones de que algo estaba moviéndose ahí, ¿no? De hecho, unos días antes, ya el 29 de julio, había informaciones en este sentido pidiendo refuerzos a la zona y tal. Pero claro, el tema es que el día siguiente no solo no concluye ahí el ataque, sino que es que meten, es decir, si nos fijamos, si lo pensamos desde ese punto de vista, lo que ha sucedido es que se ha hecho la ruptura. Es decir, he tomado este pueblecito de aquí, el flanco, y he tomado este puesto de aquí, ¿verdad? Entonces, he asegurado un punto de avance de la primera línea y su flanco, básicamente. O sea, no sé si me entendéis, ¿no? Mira, me voy a estrenar la pizarrita. Sencillamente, ¿no? Si de alguna manera yo tengo aquí más o menos, bueno, la frontera sería esta, ¿verdad? Tengo aquí Suza, que es digamos, la localidad con una S. La localidad que pretendo tomar, ¿no? Tengo aquí el puesto fronterizo. Tengo aquí la localidad que he tomado. Entonces los ucranianos, ¿qué han hecho al tomar estas dos localidades? Ir generando un frente. ¿Y qué pasa el día siguiente? Que no es que se queden por aquí, bueno, avancen un poco y molesten. No, es que lanzan la reserva, lanzan el escalón principal del ataque. Y el escalón principal del ataque resulta que avanza directamente a Suza, avanza rodeando la localidad. Luego aquí también hay una serie de protecciones de flanco que se establecen a lo largo del río Sechim, creo que se llama. De tal manera que te han lanzado algunas de las unidades más experimentadas de Ucrania, te han cogido completamente por sorpresa y resulta que los 4 Ahmad que he mandado por la zona, que los 4 tal que he mandado por la zona, no son suficientes para contener a esto, que no deja de ser, pues prácticamente la élite del ejército ucraniano. Pensad que aquí va el cuerpo aerotransportado, van las unidades... Ya sabéis que las fuerzas aerotransportadas de Ucrania son parte integral de las Fuerzas Armadas junto a el ejército de tierra, la fuerza aérea, la armada y las fuerzas aerotransportadas. O sea que es que son la élite, son unidades de choque. Y ahí es donde yo creo que son esas unidades las que han liderado el avance, sobre todo la 80, la 82 y la 88. Esas unidades además se les ha reforzado con determinadas brigadas mecanizadas que operaban en Sumi. La 61 y creo que era la 22, creo que se llama. Pero es decir, es una fórmula básicamente que ha tenido un éxito fundamental. Y la clave yo creo que es que los rusos ya estaban interpretando, no tenían una información tampoco clave, y lo que pasa es que no se esperaban esto, ¿no? Obviamente.
Y esa ha sido la clave, que pensaban yo creo que era un ataque como los otros que solía hacer Ucrania básicamente. Ese yo creo que es el punto. Y luego eso implica que las medidas de seguridad operativa han tenido eficacia, es decir, que los hinchables, que los agentes dobles, que las informaciones vertidas falsas en redes sociales, que las informaciones dadas a agentes rusos, que las intercepciones cibernéticas que ha hecho, intercepciones, pirateos informáticos rusos dentro de Ucrania, al Estado Mayor, todo lo que hayan intentado estos meses, no han logrado penetrar la seguridad de la operación. Entonces eso es lo interesante, ¿no? Obviamente una operación de estas características no se puede improvisar, ¿no? Pero esta es yo creo la principal idea, creo yo, ¿no? La región lo he estado viendo y puede tener unos 10.000 habitantes, lo que ha capturado hasta ahora Ucrania aproximadamente. Por tanto, ese es un poquito como el desarrollo de la propia operación, ¿no? Pero claro, aquí es que no podemos quedarnos en eso. ¿Cuál es el orden de batalla, ¿no? De esta acción fundamentalmente? Bueno, pues yo os diría que hay una... Vamos, este chico francés, Clement Molin, la verdad que ha hecho un trabajo